¿Se ha arrepentido de haber mostrado los papeles que vinculaban a la empresa Westfield, estos documentos que obtuvo de Odebrecht, cuando hizo esta conferencia de prensa y a partir de la cual se desató la última crisis política, el pedido de moción de vacancia y todos los hechos que hoy conocemos? Dos temas con respecto a su pregunta, Mávila. El primero es que esto que ha sido calificado por algunos, incluso algunos personajes de los más importantes que tiene el gobierno, no ha sido un acto ni arbitrario, ni antirreglamentario, ni ilegal. Fue un tema que se trató en sesión reservada y tal cual se estableció en el reglamento, se votó y se hizo público, cumpliendo estrictamente lo que el reglamento establece para este tipo de situaciones. ¿Por qué se hizo público? Porque la necesidad de que el presidente dijera la verdad con respecto a su relación con la empresa Odebrecht y poder, por lo tanto, tener un panorama claro con respecto a eso, se hacía urgente. El presidente venía cambiando de versión durante varios meses. Se venía negando a responder a la comisión durante varios meses. Y acá tengo que reafirmarme en lo que sostuve porque es la verdad. Él dijo que no comparecía ante la comisión porque eso era un cuentazo, porque eso era un circo, con un respeto, una falta de respeto absolutamente grande a lo que significa la voluntad popular y lo que el Congreso como institución representa. Entonces, si él se niega, pero empieza a admitir en parte que ha tenido una relación, que ha tenido un vínculo comercial, que ha tenido un vínculo laboral con esta empresa. Nos estamos refiriendo a esto que dijo en un programa de radio. De radio y televisión a nivel nacional. Sí, que dijo entonces, que empezó a admitir por partes, que había un... Sí, dijo que él había tenido relaciones con el banco de crédito, relaciones a través del banco de crédito y a través de una empresa, dijo First Capital. Hasta ese tiempo él negó a Westfield de que había tenido relaciones. Entonces, si nosotros comprobamos a través de documentación oficial que él ha tenido un vínculo comercial, lo lógico era que el presidente pudiera explicar, pero para que pueda explicar era necesario hacerlo de conocimiento. Mávila, yo creo que el Perú, yo misma, mis electores, mi partido político, el Congreso, la comisión, que es absolutamente multipartidaria, no podía sustraerse del deber moral, del deber político de hacer conocer información sensible. Fue una manera de presionarlo. No, nosotros no buscamos presionar nada, nosotros queremos que el Perú conozca la verdad y que sus principales actores en estas investigaciones respondan con la verdad, colaboren, que todos luchemos contra este flagelo que es la corrupción. Claro, lo que sucedió es que cuando usted te revela estos documentos en conferencia de prensa, luego voces del mismo partido de Fuerza Popular le piden al presidente la renuncia, porque consideran que este documento era determinante y concluyente. Y es entonces que se hace clara esta división entre los que creían que el presidente en efecto era merecedor de un pedido de vacancia y los que creían que se estaba vulnerando el debido proceso, porque no se le había notificado en privado de esos documentos al presidente. Mávila, no existe notificación en privado de un documento para poder explicarlo. Nosotros en la quincena de septiembre le enviamos la primera invitación al presidente para que nos recibiera. Una invitación respetuosa, como va a seguir siendo respetuoso nuestro trabajo, lo cual no se condice con la firmeza que tengamos que tener para sostener nuestros argumentos. Eso no es faltar el respeto, eso es amar a nuestro país y por lo tanto buscar que nadie más nos robe en el futuro, o por lo menos que podamos establecer las correcciones que se necesitan. Lo invitamos en septiembre. Lo invitamos, reiteramos en octubre, en noviembre, en diciembre. Nos respondió que no tenía, primero que era un circo, que era un cuentazo. Después que él iba a responder, pero por escrito, que no tenía ninguna obligación, que constitucionalistas le habían aconsejado que no vaya. Acá un paréntesis, por cierto, me llamó muchísimo la atención que el constitucionalista Víctor García Toma haya dicho que él aconsejó sin querer queriendo que el presidente no concurra, no reciba la comisión. Así lo ha dicho. Así lo ha dicho, o sea, realmente, ¿no? Y también nos gustaría saber cuánto se gastó en esas opiniones de constitucionalistas. En fin, cierro paréntesis. Nosotros hicimos reiteradas solicitudes al presidente a fin de que nos reciba. Tuvimos un pronunciamiento, una opinión consultiva por parte de la Comisión de Constitución que reafirmaba la constitucionalidad de nuestra invitación, que incluso dice que el presidente puede ser investigado
Es cierto, nosotros no podemos acusar al presidente, porque tiene un blindaje constitucional, pero eso no lo releva de su deber de colaboración con una investigación. Entonces, habiendo nosotros cursado hasta 4 invitaciones, o haberle pedido hasta en 4 oportunidades de que nos reciba, ¿cómo cree usted que nosotros le vamos a enviar un documento en privado para que él nos responda cuando él se había negado permanentemente? Ojo, que las relaciones con la empresa Odebrecht no es lo único que investiga la comisión. La comisión no se ha conformado para investigar los actos del presidente. Él es testigo clave, como lo dije antes, en varios procesos que investigamos, pero en este momento nosotros tenemos 12 proyectos en investigación. ¿Usted votó a favor de la vacancia? Sí. A favor de la vacancia, convencida de que el presidente no está en capacidad moral de conducir los destinos del país. Una persona que miente para ocultar una relación de forma reiterada, sostenida en el tiempo y además comprobada, no tiene autoridad moral desde mi perspectiva. Lo sostuve además en el momento que hice uso de la palabra en el debate de la moción de vacancia. ¿Y es lo mismo que piensa hoy? ¿Ha cambiado en algo su manera de pensar? Los hechos no han cambiado, Mávila. Si los hechos no han cambiado, si la relación con el presidente no solamente no ha sido aclarada, sino que ahora le ponen un blindaje porque el testigo clave dice no voy a ir a declarar, ¿en qué han cambiado los hechos? Entonces todavía considera que el presidente no está en capacidad moral para conducir los destinos del Perú. Los hechos no han cambiado. Mi posición y mi forma de pensar, por lo tanto, tampoco. Esa opinión que tiene ya frente a la actitud y a la catadura moral del presidente de la República, en tanto jefe de Estado, ¿no es un adelanto de opinión o no perjudica la objetividad que puedan seguir las investigaciones de la Comisión Lavajato respecto a la figura presidencial? No. Y no porque nosotros hablamos de procesos diferentes y también lo sostuve cuando hice uso de la palabra en el debate de la moción de vacancia. No porque nosotros investigamos la responsabilidad funcional del presidente de la República y sobre eso yo no he dicho una sola palabra. No porque el informe cuando se apruebe y sus conclusiones se aprueben, nosotros debatiremos sobre eso. En este caso estaba en debate la incapacidad moral permanente del presidente. Una comisión investigadora jamás va a buscar la capacidad o la incapacidad moral del presidente. Eso no es materia de investigación. Le menciono esto porque hay varias voces de distintas bancadas que han dicho que usted ya no puede manejar la Comisión Lavajato porque, bueno, participó en el tema de los allanamientos, obstaculizó desde ese punto de vista la tarea de los fiscales que acudieron a los allanamientos y hoy, por ejemplo, nos está diciendo que tiene una opinión ya formada sobre la capacidad moral. La capacidad moral del jefe en de este Estado. caso en concreto, porque se discutió un caso en concreto que era el hecho de que el presidente no le había dicho la verdad al país. Y por lo tanto, si hay una mentira comprobada en el ocultamiento de esa información, entonces hablamos de la capacidad moral del presidente.